El tercero de las posiciones del fútbol profesional colombiano. Ahora se llama Pasión, Locura, Enfermedad. América de Cali, derrotando 3-0 a un débil Jaguares de Córdoba en calidad de visitante. El central del partido fue Jonathan Ortiz del departamento de Nariño y en el minuto 27 Jorge Valencia Angulo marcó el primero para la América, la Mechita del departamento del Valle. En el minuto 66, ya en la parte complementaria, Giancarlos Mosquera vio la tarjeta roja que sancionó el central nariñense Jonathan Ortiz. Como dice un amigo, juego limpio, por favor, jugadores. Porque en el minuto 68 y sobre el final del partido de tiro penalti, la figura JP Stay indiscutiblemente fue Jason Guzmán, ex Deportes Tolima y que viene del fútbol árabe. Andrés Rojas de la capital de la República dirigió Águilas Doradas de Medellín 1, Boyacá Chicó nada en la fría Tunja. Increíble pero cierto lo que están pasando con el Boyacá Chicó, qué vergüenza ajena. Lo del equipo de Tunja, de Boyacá en los Campos, pero ¿qué Boyacá en los Campos? Ya para renunciar el profesor Flavio Torres. Nanay Cucas, el Boyacá Chicó, si sigue así, se va otra vez para el torneo de Play Mayor con el Cúcuta Deportivo, que hoy juega frente al Deportes Tolima. Tiene que ganar. La victoria la necesita el equipo del profesor Richard Páez. En el minuto 90, sobre el final del partido, Andrés Ricaute marcó el tanto para el equipo de Medellín, que está jugando en el Estadio Cincuentenario, lo que era la casa de la selección antioqueña de fútbol. Y después de las 6 de la tarde ganó Independiente Santa Fe, así como la gran final de la Superliga de Campeones pasada, frente al Junior de Barranquilla, advirtiendo que también tanto Santa Fe como Junior de Barranquilla son los equipos de fase de grupos de la Copa Libertadores de América, pero solamente falta por esperar a Deportes Tolima, que va ganando la llave 1-0 frente a Deportivo Táchira de Venezuela, y el equipo del Deportivo Independiente Medellín derrotando hasta el momento 2-1 en Montevideo a Liverpool. Pero faltaría una fase más que va a empezar la próxima semana y el próximo 19 de marzo estaremos, si Dios permite, en el sorteo final de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Ojalá no solamente con Santa Fe y con Junior de Barranquilla. Esperemos que ojalá así sea con Deportivo Independiente Medellín y con Deportes Tolima. En el minuto 22, Víctor Moreno colocó el primero para Santa Fe. En el minuto 29 empataba Luis Fernando Muriel. Y en el minuto 56, Ivancito Escarpeta marcando el de la victoria 2-1 de Santa Fe frente al Junior de Barranquilla. Y vio la tarjeta roja sobre el final del partido Elibelton Palacios. La sancionó el mundialista de siempre, que ya casi está listo para retirarse del arbitraje colombiano e internacional, Wilmar Roldán. Y termina la fecha número 8 el día de hoy con Cúcuta Deportivo, un equipo que sigue hundido en el descenso directo frente al Deportes Tolima en un ratito nada más, a partir de las 4 de la tarde. Y además avisos parroquiales. De parte de JP Stay ponemos todo. Queremos mandarle un saludo y un besito para Johnny Rivera y para Jenny López. A propósito, Jenny López está lanzando canción esta semana. Ayer Johnny Rivera en una capilla de Pereira, junto al sacerdote y todas las personas que se reunieron en ese lugar, dio el sí a Jenny López. 5 años de noviazgo y que Johnny Rivera lo llevó al altar a Jenny López. Felicitaciones, que sean muchos más años con ella y que tengan muchos, pero muchos hijos, tanto Johnny Rivera como Jenny López. Saludos de parte de JP Stay, porque somos JP Stay y aquí en JP Stay ponemos todo, con un saludo muy especial para Johnny Rivera, el que era soltero sin compromiso, el que era anteriormente como el novio de Lady Juliana, pero no, la cambió por Jenny López. Así son las cosas del amor, que precisamente tienen que ser con Johnny Rivera. Felicitaciones también para la guapísima Jenny López, que sean muchos más los años.
Y apenas termine Cúcuta-Tolima en la noche, vamos a repasar lo que es la tabla de posiciones que hasta el momento tiene, obligando comiendo sándwiches a todos los equipos del fútbol colombiano, como Internacional de Bogotá, así como ese verbo que dice nuestro colega y amigo Marden Devia. Así dice Internacional de Bogotá, que juega con 5 volantes, 3 atacantes. Recuerden que ya restan 107 para que comience la Copa del Mundo, aunque pueda peligrar porque Guadalajara está vuelto no sé qué. Pero tranquilos, la solución va a ser simple. En la ciudad de Guadalajara, por decisiones en circunstancias que todos conocemos. Esto ya se va a solucionarse muy pronto. El tema, precisamente lo que están pasando allá en Guadalajara, Jalisco, con la cual en menos de un mes van a comenzar los partidos del repechaje. La semifinal en Monterrey, Bolivia, Surinam, y en Guadalajara el partido entre Jamaica y mamita querida la República Democrática del Congo. La llave que va a ser precisamente Bolivia-Surinam, el ganador de esa semifinal se enfrentaría a la selección de Irak. Y Nueva Caledonia esperaría o a Jamaica o a la selección de la República del Congo. Eso ya sabremos en un mes, como también las llaves de Europa, mejor dicho, que comience desde ya la fiesta el próximo mes de marzo. El fútbol profesional colombiano pasa primero aquí en JP Stay, porque somos JP Stay y ponemos todo. Por fin una victoria del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo en su retorno a Primera División. Pasaron 8 jornadas y este doblemente glorioso Cúcuta Deportivo perdiendo partidos por W. La mayoría de esos partidos que perdió el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo en las anteriores 7 jornadas del fútbol profesional colombiano. En la primera jornada, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo perdió 2-1 frente al Once Caldas de Manizales, con el goleador Dairo Moreno a la cabeza, también con el nuevo equipo de la capital, y los obligó a comer sándwiches así como los hace el Chavo del Ocho, el Inter de Bogotá. También empatando en el Clásico de los Santanderes, frente al Atlético Bucaramanga 2-2, y frente a Fortaleza Fútbol Club empatando a 1 gol. Luego fueron a la capital de la montaña a perder 3-2 frente a las Águilas Doradas en el antiguo Estadio Cincuentenario, cerca donde pasa el Metro de Medellín. Y finalmente perderían 3-2 frente al Deportivo Independiente Medellín y empatarían a 1 contra la Alianza Valledupar, pero después de 7 jornadas, el Cúcuta Deportivo, con arbitraje de Carlos el Bananito Betancur del departamento del Valle, consiguió por fin, como son las cosas, su primera victoria. 3-2 le ganó en su patio, en el Estadio General Santander, a una nómina suplente del Deportes Tolima. O bueno, no tan suplente, porque los titulares todavía se encontraban en la frontera colombo-venezolana, el jueves derrotando a Deportivo Táchira 1-0. Y claro que el primer tanto lo hizo el que fue precisamente la figura JP Stay del partido el jueves, entregándole la victoria 1-0 al Tolima frente al Deportivo Táchira. Hablamos, por supuesto, de Kelvin Javier Flores Mosquera en el minuto 15. En el minuto 28, Luis Fernando Hernández, el venezolano, marcó el empate para el Cúcuta Deportivo. En el minuto 38 volvería a marcar Kelvin Javier Flores Mosquera. A los 49 minutos, John Alexander Quiñones. Y en el minuto 57, el de la victoria, claro, la figura JP Stay del partido, Luis Fernando Fernández, jugador venezolano del Cúcuta Deportivo, entregándole la primera victoria y apenas en la octava jornada, casi que no Cúcuta. Por lo menos, el Cúcuta Deportivo le está alejando el tema precisamente del descenso con esa victoria 3-2 frente al Deportes Tolima, pero falta más y más. El próximo partido será el domingo después de las 2 de la tarde en el Estadio Departamental La Libertad, en el clásico fronterizo frente al Deportivo de Pasto, que es el colíder del fútbol profesional colombiano. Van por su segunda victoria en este 2026 el Cúcuta Deportivo. Vamos a ver si le alcanza la gasolina al equipo de Richard Páez.
Repasamos precisamente la tabla de posiciones con la victoria del Cúcuta. Terminó la fecha número 8. El líder es el equipo de Inter de Bogotá con 17 puntos. 15 puntos para el Deportivo de Pasto, 13 para el América de Cali y 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Con 12 puntos Atlético Nacional y con los mismos 12 a pesar de perder 3-2 frente al Cúcuta está el Tolima en la posición número 6. En la posición número 7 con la misma unidad de Nacional y Tolima se encuentra el Junior de Curramba la Bella. Y en la posición número 8 con 11 puntos el Atlético de Bucaramanga. Hasta el momento, los cabezas de serie para los playoffs, cuartos de final, semifinal y final del fútbol colombiano serían Inter Bogotá, Deportivo Pasto, América de Cali y 11 Caldas. Y sus rivales serían Nacional, Tolima, Junior y Bucaramanga. Deportivo Cali está con la misma unidad de Atlético Bucaramanga con los mismos 11, como también de las Águilas Doradas de la ciudad de Medellín con 10, Llaneros, Santa Fe, Fortaleza y Jaguares con 8, Millonarios con 7, Medellín con 6 puntos. Bendito Dios para el Cúcuta Deportivo con esos 6 punticos, pero tiene 5 negativos el Cúcuta Deportivo por lo que dijimos, esas 7 jornadas con la cual el Cúcuta perdía partidos por W, el caso de 11 Caldas o de Inter de Bogotá o del Medellín. Bueno, tantas cosas que pasaron y eso es cosa del pasado para el Cúcuta Deportivo. Por lo menos ya empezó a sumar en el tema del descenso el Cúcuta Deportivo para no volver al torneo Villa Pereza de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Pereira y Chicó con 4 puntos y tristemente con 3 punticos ya sin Uber Moder y con el técnico Camilo Ayala con los mismos dolores de cabeza, Alianza de Valledupar. Y con todo pronóstico repasamos también la próxima jornada, la 9, que ya se jugó un partido. Lo empataron Fortaleza e Independiente Santa Fe. El jueves a las 7:30 de la noche, Millonarios Deportivo Pereira, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El viernes a las 8:30, 11 Caldas Boyacá Chicó. El sábado, después de las 4:10, Alianza Valledupar en la capital mundial del vallenato frente a la América de Cali, que es el tercero de las posiciones. Jaguares Fútbol Club frente al Junior de Barranquilla en el regreso del clásico de la costa caribe colombiana. Pero hay que recordar que no se van a jugar ni la fecha de clásicos, porque claro, ya restan 107 días para el inicio del Mundial de Fútbol. México, Estados Unidos y Canadá 2026. Aunque se puede posponer por todas las circunstancias que ha atravesado la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el minuto de Dios, que puede ser de Guadalajara, pero bueno, se puede posponer el evento del repechaje, pero bueno. Sigamos con el calendario. Medellín-Bucaramanga el sábado a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. A propósito, Medellín juega mañana, buscando su clasificación a la tercera y última fase previa en la Copa Libertadores, si derrota a los de Liverpool de Uruguay de Montevideo. Mañana, recordando también que va a ser precisamente una jornada más llena de emociones, la UEFA Champions League, donde conoceremos los clasificados a los octavos de final. El sorteo el día viernes. Como también ese mismo día tendremos el sorteo de lo que va a ser los octavos de final de la UEFA Conference League y la UEFA Europa League. El domingo a las 2 de la tarde, Pasto Cúcuta. A las 4, Águilas frente al Inter de Bogotá, que es el líder del campeonato. A las 6:10, un partido adelantado de la fecha 16. Lo van a jugar Deportivo Cali y Fortaleza. Y se cierra la fecha número 9 con Tolima frente a Atlético Nacional. Partido pactado para las 8:30 de la noche, aunque también va a tener un partido adelantado la fecha número 16, el caso de Llaneros y el caso de Jaguares Fútbol Club, como en los viejos tiempos en la B. Y para la fecha número 10, los partidos se van a jugar miércoles hasta el día sábado, porque el domingo van a haber elecciones, es decir, en menos de 15 son las elecciones para Senado y Cámara. Mañana el menú de JP Stay en la UEFA Champions League a las 12:45, el partido que nos ocupa. Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano frente al Club Brujas de Bélgica.
A las 3 de la tarde los siguientes compromisos: Newcastle frente a Karabakh de Azerbaiyán, el partido que también nos ocupa en JP Stay, Bayer Leverkusen frente a Olympiacos de Grecia. Y también el partido del Inter en San Siro frente a Bodø Glimt de Noruega. Ese partido lo va perdiendo 3-1 el equipo de Lautaro Martínez. Y el miércoles, Atalanta frente al Borussia Dortmund, Juventus Galatasaray en el estadio de Turín, en el Parque de los Príncipes PSG frente al Mónaco y en el estadio Santiago Bernabéu Real Madrid frente al Mónaco. Y en la Copa Libertadores, mañana después de Leverkusen frente al Olympiacos de Grecia, Huachipato frente a Carabobo de Venezuela, a las 7:30 de la noche, Sporting Cristal, el equipo cervecero del Perú, frente a 2 de Mayo. Y el Deportivo Independiente Medellín, el partido que también nos ocupa, frente al Liverpool de Montevideo, Uruguay, mañana en el estadio Atanasio Girardot. Y el miércoles, Bahía en el estadio Arena Fontinova en Salvador Bahía, frente a O'Higgins, que va ganando la serie 1-0, anotación de Pacho González en el minuto 4, con lágrimas en los ojos. A las 7:30, Botafogo frente a Nacional de Potosí, Bolivia, y Argentinos Juniors frente a Barcelona de Guayaquil. Y el jueves, a las 5 de la tarde, en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Guaraní frente a Juventud. Y a las 7:30 también, el juego entre Deportes Tolima en Ibagué, en casa frente al Deportivo Táchira. La va ganando el equipo tolimense 1-0 con la anotación de Kelvin Flores. Esa misma semana también veremos juegos de la UEFA Europa League, también de la fase playoff, de la UEFA Conference League y por supuesto la final de la Recopa Suramericana, partido de vuelta. Lanús 1, anotación de Rodrigo Castillo, amigo de verdad, frente a Flamengo con el cartagenero 100%, Jorge Carrascal. Y en 107 días estaremos en la fiesta la más importante del 2026, la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá. Con el partido inaugural México-Sudáfrica también en un mes, en menos de un mes. O bueno, en un mes, con el repechaje europeo y también en territorio mexicano, ciudades, mucha atención. Monterrey y Guadalajara, todo para que nos gocemos esta gran experiencia express que vamos a tener del IFES, que van a tener estos equipos, tanto Bolivia y muchos más. No sabemos quiénes van a clasificar por Europa también, pero bueno, va a ser una experiencia fantástica este repechaje rumbo a la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026, el próximo mes de marzo hacia finales y en plena Semana Santa. Así que preparados para lo que se viene, el repechaje mundialista rumbo al Mundial United 2026. Solamente aquí, cubrimiento especial en JP Stay, ponemos todo.